Vázquez. ¿Cómo les va? Se habló mucho en estas semanas, y creo que eso está bien, también lo hizo Iván, de lo que dijo Milei respecto a la dictadura de los derechos humanos en el debate presidencial, y esta idea de que, bueno, corrió la vara, ¿no? Corrió los límites de lo que podía ser dicho en democracia, en nuestra democracia, en estos 40 años de democracia, repitiendo una serie de conceptos que son núcleo de la propia dictadura. La idea de que hubo una guerra, la idea de equiparar las violencias que ocurrieron en esos años, la idea de que era una mentira lo que construyeron los organismos de derechos humanos y después la justicia argentina, en el caso de los desaparecidos. Entonces, bueno, inevitablemente uno vuelve ahí. Y hay una cosa, o sea, con los conceptos, y te diría incluso con las mismas palabras, porque la palabra excesos fue a mí la que me prendió la lamparita en el momento en el que lo dijo, pero esto yo ya lo escuché. Y claro, se lo habíamos escuchado a Macera. Claro, exactamente, en el propio juicio de las juntas. O sea, Milei utilizó los argumentos de los genocidas. Es mucho. Es mucho. Es mucho. Iván hizo un buen desarrollo de eso. Algo que sobrevoló lo que charlaron ustedes, que por ahí podemos profundizarlo, es que hay que tomar registro que los años pasan y que las nuevas generaciones no tienen por qué tener el nivel de conocimiento sobre esa materia que tenemos otras generaciones. A mí me tocó, por ejemplo, aviso por si hay algún desprevenido, no viví la dictadura, o la viví de bebé, pero de muy chiquitito, pero a fines de los 90, mediados de los 90, exactamente en el 96, cuando se cumplían 20 años del golpe, que en nuestras cabezas de jóvenes, segunda mitad de los 90, ya había quedado muy atrás. La dictadura estaba en blanco y negro y nosotros no, ¿sí? No existía internet prácticamente todavía, pero era un mundo muy conectado, existían los canales de cable, existía, bueno, un mundo más moderno. Al mismo tiempo, en términos históricos, eran poco 20 años, pero ahí se inicia una movilización espectacular de la sociedad argentina, todavía bajo el gobierno de Menem, quien los había indultado a los militares. O sea, no había justicia, pero el reclamo se masifica. Entonces, todos los que vimos esos años, que ahora tenemos 40 y pico, 40, que vimos ese proceso. Claro, nosotros tenemos, que es un poco la generación de hijos. Uh-huh. Tenemos muy frescas algunas cosas porque nos fueron atravesando a partir, fíjate, año 96. Después, recién en el 2004, pasaron muchos años, estuvo el acto donde Néstor Kirchner le quita la ESMA a las Fuerzas Armadas, a la Armada específicamente, y se la entrega a los organismos de derechos humanos, año 2004. Ya ahí habían pasado 8 años. Y después, entre el 2004 y ahora mismo, tuviste una avalancha de reapertura de juicios donde un montón de genocidas y torturadores y cómplices fueron siendo juzgados. Claro, los que atravesamos eso, de pronto escuchás a alguien volver a hablar de excesos y decís, ¿qué pasó acá? Un día me fui a dormir en un país que reivindicaba memoria, verdad, justicia, y de pronto te levantás con un candidato a presidente y uno que tuvo muchos votos en las PASO, dice eso. Creo que hay que entender que, primero, que yo no diría que eso no le va a traer costos a Milei. A veces, y esto se lo digo a algunos amigos del progresismo bien pensante, muchos académicos, gente muy reflexiva, hacen una operación intelectual muy berreta, que es la siguiente. Dado un fenómeno que no me esperaba, me echo la culpa y digo, obviamente hicimos las cosas mal. O sea, dado el fenómeno de que aparece alguien diciendo una barbaridad, la lucha de los derechos humanos
seguro estuvo mal al final, o hubo o se fue de mambo, o bueno, eso es una operación intelectual berreta, porque la misma no hay operación que sucede con el feminismo, ¿no? Exacto, no hay vinculación causal entre una cosa y la otra. Bueno, por ahí sí, pero no dicho así, no por eso. O sea, no porque aparezca un fenómeno que te disgusta mucho y que va en contra de algo que viene siendo un poco más sentido común, eso carga las tintas sobre el sector, además, que impulsó esos cambios. Esto pasa todo el tiempo. Yo déjame que te discuta esto. Creo que una causalidad sí puede existir, porque la historia es así, es dinámica, hay flujos. ¿Pero cuál sería la causalidad acá? Pensando más en el feminismo, que a mí lo entiendo más de adentro, de cerca, como me siento militante feminista, me sentí también protagonista y de pronto se nos echa la culpa por el fenómeno Milei. Lo que siento es que puede haber una causalidad, en el sentido en el que puede haber sido incluso una reacción a lo que al mundo que nosotros vinimos a proponer, entre otros elementos, porque una cosa no es unicausal en todo caso, pero sí puede haber una relación, sí puede haber una reacción. Pero no por eso vos te vas a arrepentir de lo que hiciste bien y del mundo que vos proponés. Digo, si vos no te arrepentís de eso, que está muy bien, primero que el caso del feminismo, que es un movimiento que se produjo sobre todo en los últimos años, es un poquito más discutible. Habría que entrar en ese tema, que es otro, y analizarlo. Yo creo igual que no. Pero estoy que no hay causalidad. No, estoy diciendo una premisa nada más. Ahora, la agenda de derechos humanos no estuvo muy fuerte los últimos 2-3 años. No es que vos decís el gobierno argentino, el Estado, o pasó algo, o... A ver, volvamos a la imagen. Si querés el momento de mayor... que podría haber desencadenado mayor reacción por parte de los defensores del genocidio, de los defensores de que a las mujeres las violen y a los nenes se los roben y a la gente la tiren al mar, sí, al río. Los defensores de eso hubieran tenido la mejor excusa cuando yo te dije, el 2004, cuando agarraron un edificio público de una armada que ya no era la armada del proceso, y le dijeron, esto ustedes no lo manejan más, porque son herederos de aquella historia, se lo vamos a dar a las víctimas. Y no ocurrió. O se ocurrió en los márgenes. Entonces, la verdad que ahora pensar que hay un voto a Milei, o que Milei lo que está haciendo es simplemente representar algo que existe, yo no le veo ninguna ligazón concreta, porque no está hace muchos años que los juicios vienen desarrollándose casi con una normalidad burocrática, donde además no había un reclamo por justicia por las víctimas del terrorismo. No venía una agenda del otro lado, no sé, de la candidatura de Massa o la que hubiera, o no sé, la de Grabois, que vos dijeras, mira, está poniendo el foco que ahora, no sé, al sector militar se le va a hacer tal cosa. No estaba. Entonces yo no noto una causalidad, la verdad. Pero en general me parece que es un problema intelectual, o sea, un problema no intelectual, un problema de algunos que realizan esa operación, que es una operación profundamente falsa. Porque lo que pasa es que es muy cómodo, es casi infantil decir, como creció tal elemento que a mí no me gusta, me causa rechazo, seguramente es casi darle la razón a eso, ¿no? Digo, en vez de es a priori darle la razón al que está reaccionando, en el fondo. Y la verdad me parece una operación muy, muy, muy berreta. Pero bueno, en términos de los derechos humanos, lo que yo decía es, me parece que sí hay. Lo que sí me parece que ocurre es que en los últimos años, conforme esa historia se fue alejando en el tiempo, conforme empezó a haber una situación de justicia, de reparación, es lógico que cualquier persona hoy joven se sienta mucho más alejada de esa historia. Y eso no quiere decir que se vuelvan reivindicadores como si fueran autómatas de lo que ha pasado. Simplemente a todo el mundo le queda más lejos. Y eso pasa a ser un poco más incluso statu quo, ¿no? Sí. Para quienes hoy se sienten rebeldes por seguir a Milei, en realidad... Sí, yo entiendo dónde vas, pero déjame polemizar con la idea esa, que es la que creo que está... Tampoco creo que acá
me parece que también se sobreanalizó la idea del status quo, donde hay 30% de la sociedad que está queriendo cambiar de raíz esta sociedad. En todo caso, lo que hay son niveles de desprotección muy grandes. Tenés hoy el dólar el blue está 8.40, no sabe cuándo va a estar a la tarde, cuándo estuvo ayer. Me parece que hay desacomodos muy graves que hace que la gente, un sector, se anime incluso a ir hacia un vacío, saltar hacia cualquier cosa, a lo que tenga visos de ganar. Eso sí, la gente quiere ganar. Ninguna sociedad es trotskista en un sentido esencial. Nadie está feliz con ser el 5%. O sea, vos Schiaretti, para hacer enojar el otro. Sí, entonces todos buscan ganar. Bueno, y entonces surgió esa expresión. A lo que voy me parece clave entender que tampoco estamos frente a una ola revolucionaria donde la gente está queriendo cambiar de raíz no, me parece que, insisto, yendo a los derechos humanos, pues era lo que quería comentar. Sí hay una generación que por ahí ahora ya tiene 20 y pico de años, o sea, entre los adolescentes y los jóvenes, que esa historia les queda un poco más lejos. Y es lógico que así sea. De hecho, eso es un problema. Así como siempre hablamos acá de la excepcionalidad argentina, muchas cosas en Argentina son particulares, otras no. En el caso de Alemania, los alemanes que sufrieron el nazismo, primero fue muy fácil, entre comillas, los primeros años, la década del 50, la década del 60, construir un antinazismo natural y muy a flor de piel. Se multiplicaron los museos en Alemania. Los alemanes decidieron descarnadamente contar esa historia, pedir, hasta una idea de como ahí Hitler fue su líder, ¿no? Durante muchos años, familias enteras que hayan sido parte, no estamos hablando solamente de unos cuantos represores, sino un país nazi durante muchos años. Bueno, aún así, cuando pasó el tiempo y vino después de la década del 70, después del 80, después de los 90, después de los 2000, y empezó a quedar muy atrás esa memoria, los alemanes, y todavía es algo que siguen pensando, es cómo seguir reconstruyendo esa memoria para que ese nazismo no resurja. Claro, en forma de legado. Puede ser que dentro de esta desprotección que hablabas de que sufre gran parte de la sociedad, ¿no?, estos últimos años y demás, y que a los jóvenes les queda lejos, ¿no se puede sumar el elemento de que frente a la crítica o a la decepción respecto del gobierno, y se habla y hablando del kirchnerismo puntual, cuando se escuchan las defensas y uno habla de las defensas del kirchnerismo, se habla de la política de memoria, verdad y justicia, se habla también de leyes con derechos respecto a la diversidad y demás, y que son cosas que con las que mucha gente ya creció y que ya también tiene cómodas. Entonces, bueno, eso no me importa, a mí me importa llegar a fin de mes. Puede ser que haya una reacción también en el sentido de que es una cucarda que se pone el kirchnerismo, que está muy bien ponérsela, la política de memoria, verdad y justicia, pero que frente a la decepción por otros temas, queda bueno, basta de esto y lo que quiero es cambiar, y como que si se estimara eso, ¿se desestimara? Sí, pero ahí lo que vos estás diciendo, y yo concuerdo, es que un poco lo que dije, o sea, sí, si vos tenés una situación económica muy complicada, el resto de la agenda empieza a ser algo de segundo orden, pero eso también invalida el argumento de que lo están portando por claro, genocidio. Claro, por eso, bueno, exacto. Entonces volvamos a lo mismo. Ahora lo que voy es, para seguir dando un paso más, ¿qué es lo que está faltando acá? Y esto sí me parece que es algo muy interesante porque lo podemos hablar. Es verdad, y está bien decir que la sociedad argentina, en términos mayoritarios, tiene un gran consenso sobre la política de memoria, verdad y justicia. Lo que habría que... También es válido que el kirchnerismo como fuerza política diga, en nuestro gobierno volvieron a hacerse los juicios, hubo una apertura, un acompañamiento por parte del gobierno para que la justicia pueda hacer su trabajo, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista simbólico y demás. Ahora, creo que hay dos cosas ahí que faltan. Una, y esto por ahí es más incómodo que echarle la culpa al progresismo o al kirchnerismo. Es menos incómodo, es menos cómodo, pero es más real. Acá lo que está faltando es un sector de la sociedad y la política que no es kirchnerista y no tiene por qué serlo, que tiene que ser parte de ese consenso.
Villarroel va a seguir existiendo, y ahora si nos queda tiempo de esta columna que terminó yéndose a un lugar, hay unos interesante el archivo del papá de Villarroel, que no es un héroe de Malvinas, sino es un sorete inmundo que se negó a jurar la Constitución Argentina en el año 87. O sea, ya para los chicos que nos están viendo, el 83 se recupera la democracia. El papá de Villarroel se negó públicamente a jurar la Constitución en el 87 y fue detenido por los mismos militares por semejante guasada. Ese es el tenor de basura antidemocrática. Sí, ahora lo mostrábamos, pero déjame ir una cosa. Ahora, Villarroel es parte de una secta que está en el círculo militar de milicos que no representan a nadie. No tienen fuerza social. ¿Qué nos está faltando acá? Los derechos humanos no los puede defender el kirchnerismo nada más. No lo puede defender el peronismo nada más. ¿Dónde están los radicales? ¿Dónde están los demócratas? Sean liberales o lo económico, intervencionistas, más de derecha, menos, los nacionalistas católicos. ¿Dónde está toda esa expresión muy amplia de la sociedad argentina que está de acuerdo con esto? Porque sí hay un problema, y esto no es culpa del kirchnerismo, pero también el kirchnerismo barra el peronismo, para hablar con más propiedad. El peronismo creo que debería preocuparse de involucrar a todo el mundo en ese consenso, activamente, pero sobre todo los que no son eso también sentirse parte. Acá hay un drama que es, para terminar de poner nombre, el radicalismo como identidad política. No sé dónde se dijo, lo dijo Iván acá. Que el 15% se sentía radical. Autopercibe. Bueno, hay un 15% de argentinos que se siguen reivindicando radicales. Los radicales no fueron genocidas. Los radicales tendrán algunos problemas, pero no. Los radicales, eso, así como el kirchnerismo puede decir, como decías, ponerse la cucarda de la política de derechos humanos durante su gobierno, los radicales pueden decir, y nadie, jamás en la historia va a poder sacarle ese tremendo logro de haber hecho algo que ningún país en la tierra había hecho, que era juzgar a sus propias fuerzas armadas. Eso lo hizo Raúl Alfonsín, radical antiperonista. Raúl Alfonsín, radical furibundo antiperonista, hizo eso. Por lo tanto, si un antiperonista hizo eso a principios de la década del 80 y el peronismo en los 2000 cumplió el ciclo que no pudo cumplir lamentablemente Alfonsín, de dar justicia, lo que hay que reconstruir es ese frente. Porque las cosas están ganadas hasta que no están ganadas. Y en Alemania está creciendo los nazis. Entonces, pero sí me parece entender que esto no puede ser patrimonio de un partido político. Esto es evidente. Y en realidad los que se empezaron a ir de ese pacto fueron los propios radicales cuando empezaron a acompañar a Macri. Y yo le digo, 2015 Macri no hablaba en contra de los derechos humanos. El radicalismo se derechizó en términos económicos. Bueno, allá ellos. Ahora, me parece que desde que Macri fue presidente, usted recuerda, empezó a cuestionar el número de los derechos humanos, después salió la babosa de lo pérfido a hablar lo mismo y demás. El 2x1, los curros de los derechos humanos y todo. Toda esa cosa. Bueno, ahí se empezó a complicar el panorama y terminaste en Milei. Entonces, me parece que sí hay rápido, hay que actuar, hay que empezar a reconstruir ese pacto democrático rápidamente. Eso lo haces con la política, eso lo haces con las identidades políticas que existen en el país. Pero si vos revisás, son muy pocos los casos de gente como Villarroel que efectivamente les parece muy bien lo que hizo Videla. No es que no hay una mayoría social, que obviamente no. No hay ni una minoría a la que haya que tener muy en cuenta. Siempre y cuando el resto de la sociedad deje de decir. Ahora Patricia Bullrich, como lo necesita, empezó a hablar mal de la dictadura. Ahora, dejen de hablar mal de Estela. Claro. Dejen de decir que los derechos humanos son un curro. Reivindiquen a Alfonsín y el juicio a la Junta. Brandoni, dejá de decir que la película 1985 es una cagada.
Es que algo que hablábamos ayer en Duro, que yo le decía al Pitu, porque algo de esto estábamos planteando, era que a veces pareciera que el antiperonismo es más fuerte que cualquier otra cosa. Bueno, es más fuerte que cualquier otra convicción. Y en este caso es el antiperonismo. Por ejemplo, en Brandoni y en muchos radicales, les gana eso a la necesidad de este pacto democrático, de decir hasta acá. El tema es que yo hay radicales que los veo más votando a Milei que tratando de reconstruir un pacto democrático. No, yo creo que esa con tal de que no gane el peronismo, ¿no? Esa moneda está en el aire. Es que pasa algo también. Yo creo que se va a empezar a notar los próximos días. Acá no va a ganar el peronismo si gana Massa. Massa está diciendo unidad nacional. Parece algo que tira. Esta vez puede doler la unidad, de verdad. La unidad nacional no es una coalición, Pitu. No. Nosotros acá tuvimos un gobierno de coalición dentro del peronismo, con sus facciones o sus diferencias internas, el kirchnerismo, el masismo. Unidad nacional es otra historieta. Acá también hay veces los kirchneristas no escuchan a Cristina. Cristina, a su modo, en esas conferencias que estuvo haciendo hace un tiempo, también habló de lo mismo. Cuando decía, de este quilombo económico no salimos con un partido político, salimos con otra cosa. Parece que Massa está viendo eso. Cuando él dice unidad nacional, no está, creo, solamente pensando en invitar a algún amigo que tenga en otro lado, sino que el peronismo tal vez va a ser quien conduzca eso, si es que lo eligen a Massa, y va armando realmente un gobierno que exprese esto que te estoy diciendo por ahí en otros ámbitos también. Porque así como hablamos de derechos humanos, uno también tiende a pensar que no está miti-miti entre los que quieren un país donde haya trabajo y otro que haya 20% de desempleo. Parece que no está miti-miti eso. Entonces, a partir de fijar cuestiones básicas tal vez muy básicas de vuelta, me parece que eso es lo que hay que entender. Muy básicas. Sería, ¿no? Si hacemos una metáfora con ir al supermercado, es comprar lo que necesitas para comer. Acá no vas a estar eligiendo ni un caramelito, un helado, nada. ¿Sí? Vamos a comprar el aceite, a comprar el azúcar, a comprar los fideos, a comprar un poco de carne, a comprar una verdura. Bueno, eso, listo. Ese es el gobierno de Unidad Nacional. Lo básico. Me parece que porque además uno cuando está en la crisis, ¿te acuerdas que estas columnas empezamos diciendo paciencia que estamos en una crisis que es relevante? Además de todo lo que está pasando de Milei y todo esto, acá hay una crisis recontra profunda. Y una crisis que no es que el dólar se fue. La forma de funcionamiento de la economía argentina no camina más. No. Y tenés uno que te propone no romper todo y ya sabemos. Y otro que está diciendo, volviendo al concepto de unidad nacional, bueno, sí, llegamos a un lugar que no está bueno. Para hacerlo y seguir siendo la Argentina, seguir siendo un país, seguir teniendo 3 o 4 cosas, una bandera, la gente morfando, una economía caminando, tu moneda, bueno, tenemos que juntar cosas que no se juntaron en los últimos 40 años. Entonces es una apuesta yo quiero entender eso de Massa, digo, no es un palabrerío. Y después va a agarrar él con Malena. No va a pasar eso. Porque el poncho no da para eso. Por más que lo que quiera o no Massa. Si me dejan, iba a hablar esto del papá de Villarroel porque se habló bastante, pero acá tengo que nombrar a Federico Boido, que es un historiador, un investigador. Trabaja además en la Biblioteca Nacional. Y estuvo circulando hace unos días, no sé si se acuerdan, una tapa de Clarín del año 87, donde decía, arrestaron a 2 militares por no jurar fidelidad a la Constitución. Y estaba solamente esa tapa circulando en Twitter. Yo hablé con Fede, le digo, fíjate si está el diario. Si está el diario, si salió en algún otro lado, si están los nombres, si cuentan algo más. Efectivamente estaba. Esto es lo vamos a poner, después lo ponchamos en el video. El 26 de mayo de 1987, gobierno obviamente de Alfonsín, ya habían pasado el juicio de las juntas y ya los militares estaban reclamando la obediencia de vida. Ya estaban presionando a un gobierno débil para que les dé impunidad. Y en Chubut sale esta noticia en la tapa de Clarín de que arrestan a 2 mayores que se negaron a jurar la Constitución. El desarrollo de la noticia dice que Eduardo Villarroel,
justamente, y otro oficial de la misma graduación, de apellido Fernández, que también prestan servicio en Río Mayo, esto es en Chubut, se encuentran bajo arresto luego de negarse a prestar juramento por la Constitución Nacional. Y esto lo confirmaron fuentes militares. Ustedes se dan cuenta que el tipo no quiso. Esto es algo que el gobierno de Alfonsín pidió como una especie también de vuelta, de reconstruir democracia. A veces se habla, dice, viste esta idea, lo dicen los que apoyan a Videla y a los asesinos, que es que la democracia se vengó de los militares. El gobierno de Alfonsín, después de comerse alzamientos militares, de todo, le pidió a los militares, che, ¿pueden jurar la Constitución? Sí. Lo hacen los nenes ¿cuándo lo hacen? En el país hay una Constitución que te fija ciertas normas. Entre esas normas que el gobierno lo elige el pueblo, ¿no? Pero es la Constitución de siempre, no es la Constitución de rara, es la Constitución argentina en ese momento de de 1853. Ni siquiera la plurinacional de Evo. No, la original de Alberdi, ¿sí? Bueno, el papá de Villarroel se negó. ¿Se entiende? Y él sabía que negándose iba sopre. Él sabía que negándose su carrera militar estaba jugada. ¿Vos entendés? Y aún así. ¿Vos entendés lo fascista, lo antidemocrático, el gusto, el amor que tenés que sentir por Videla, Macera? Lo bien que te tiene que haber parecido que tiren personas al río vivas para que se mueran ahogadas, para ni siquiera poder jurar la Constitución. Esta señora es la que quiere ser vicepresidenta, ¿no? La hija, y hablo del papá porque ella reivindica al papá, ¿eh? Claro. Porque si ella dijera, héroe de Malvinas, no, mi papá es otra cosa. No. Ella dice que fue formada por su papá, defiende a su papá. Su papá es esto. De hecho, es lo único que sabemos del papá. Su única intervención pública en este país de su papá es esto. El mismo día, en La Nación, esto para, uno puede decir, bueno, Clarín juega con Alfonsín. La Nación, que es un diario vinculado a la dictadura, que apoyó a la dictadura, en democracia empezó a tener un juego más sinuoso, pero cada tanto en sus editoriales siempre, si no reivindicaba, cuestionó las políticas de los juicios. ¿El 2x1 no hubo un editorial? Sí, por eso. Sí. Aún hace así, no tanto, digo, hace unos puñados de años. Aún así, en el año 87 era un diario. Y entonces comenta la misma noticia. Quedó detenido. Además, no hay forma, esto es lo gracioso, no hay forma de editorializar. Solamente con decir, se negó a jurar la Constitución. Es como digas, ya está, no tengo que agregar nada, no hay que adjetivar, no hay que. Bueno, también exactamente lo mismo, el mayor Eduardo Villarroel, segundo del Regimiento 37, estaba arrestado, se hallaba anoche arrestado en esa unidad a disposición de la justicia militar, fue relevado de su cargo tras notificar al jefe de ese destacamento su decisión de no cumplir la ley que impone a los militares jurar la defensa de la Constitución Nacional. Habla también de este amigo Fernández. La argumentación utilizada por el mayor Villarroel fue calificada inaceptable por los propios militares. Quería leerte algo que... Me encanta porque algo calificado inaceptable por los militares que se venían alzando cada 5 minutos. Claro. Bueno, es que justamente mirá lo que le dice... dice lo siguiente: quienes ayer tomaron esta actitud se atribuyeron la facultad de analizar una ley del Congreso. O sea, un militar se atribuyó la facultad de analizar una ley votada por el Congreso y la intención de determinar si es constitucional o no, lo que corresponde al Poder Judicial, dijeron algunos hombres vinculados a las Fuerzas Armadas. Es decir, se atribuyeron un derecho que no tienen, el de ser jueces. Nada, me parece bastante fuerte el antecedente. El antecedente me parece que desnuda también la calidad humana de Milei y de Villarroel y de donde abrevan en sus fuentes, porque hay una cosa por ahí que esto de los derechos humanos está destapando. Para mí, cierro con esto. Vieron que
todos los economistas van a decir, che, lo de Milei es una locura, porque esta cosa de ser anarcocapitalista es ser de una fracción de economistas marginales que nadie en el mundo le da pelota, pues son unos chiflados, ni siquiera son neoliberales, es algo todavía más extremo, creen que las calles tienen que ser privadas, que los órganos se pueden vender, bueno. Y a veces por ahí medio... Para alguien que no está, no sabe de economía o no se maneja ese registro, sí, bueno, sí puede ser, andás a ver, quiere dolarizar, eso no suena tan raro. Ese mismo delirio, esa misma cabeza, es la que los lleva también, ya no a decir fueron muy lejos con los juicios, sino a reivindicar a Videla, a reivindicar a la dictadura. Usando su propia palabra. Entonces, me parece que, no sé, a mí me sigue pareciendo, y cada vez más, que si tenemos tiempo, de acá a las elecciones, parece que se va a ir formando una masa crítica de ciudadanos, de fuerzas, de dirigentes. Ya la empezamos a ver con los dirigentes del radicalismo, vinculados a Lustó. Bueno, por eso se sigue que no quieren ir a este lugar, porque este lugar es muy oscuro, es muy primitivo en el peor sentido de la palabra, es muy chiquito. Ayer, la otra semana hablamos de que querían hacer una Argentina chiquita, pero ellos además son una expresión muy, muy, muy minoritaria de este país, la verdad que hay que hacer lo posible para que no gobiernen, porque sería como entregarles el gobierno a un grupúsculo totalmente chiflado y que viene de lo peor de nuestra historia, ¿no? Que está ahí anclado en esos años. Fede, al final fue brillante la columna. Gracias, Fede Vázquez. A ustedes.